Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Estamos en tiempo de Archipiélago Directo aquí en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Menuda tragedia se vivió ayer en el puerto de la Restinga. Allí estaban casi todos, hasta la ministra Sira Riego. Personas, hay muchos seres humanos con historias durísimas, ¿no?, detrás de los procesos migratorios, y yo creo que nos toca hacer una reflexión como sociedad y como país que tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y que tiene que ver con unas políticas de acogida diferentes. Nosotros estamos trabajando con esas claves porque nos parecen fundamentales y esta tragedia desgraciadamente nos lo vuelve a poner en el centro del debate público. Bueno, pues en el centro del debate público esa tragedia vivida allí en la Isla del Hierro, donde han habido varios muertos, 7 concretamente, todos o todas en este caso eran mujeres, mujeres mayores, mujeres más jóvenes y un niño, una niña pequeña desaparecida que, bueno, no sé si a estas alturas ya del programa habrá aparecido. Estamos en el desarrollo de la actualidad en Canarias, que pasa sin lugar a dudas por la Isla del Hierro, pero que también nos lleva en la jornada de hoy a los preparatorios, a la fase preparatoria de la celebración del Día de Canarias, que se desarrolla, como bien saben ustedes, el acto principal, el acto de entrega de honores y distinciones. Es un acto pues protocolario, un acto en el que se invita a prácticamente todas las autoridades del archipiélago, a los medios de comunicación, a las empresas, a los grandes empresarios, en fin, una cita ineludible para mucha gente que cada año pues se une al desarrollo justamente de la celebración de una jornada como la de este 30 de mayo, que es este viernes, y que nosotros contaremos aquí en esta sintonía, si lo tienen a bien, seguirnos en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Después del informativo de las 11:05 estaremos con todas y todos ustedes este viernes contándoles al menos 2 horitas, hasta la 1 de la tarde, un poquito de lo que acontezca en ese acto protocolario que comenzará a las 12, hay que decir que comenzará a las 12, nosotros contaremos cosas antes de esa hora. Y justamente también nos volvemos a entrar en las valoraciones de carácter político. Nos iremos hasta la isla de Fuerteventura, donde se han alegrado muchísimo, porque en esa isla han aprobado una nueva norma, una ley en el Parlamento de Canarias que le da cierta solidez jurídica a la zona de Cofete, y además protege toda esa zona protegida que tiene en ese parque natural que llegó con posterioridad. Por supuesto, estaremos en Madrid, en donde se fue el viceconsejero del ámbito social para estar en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, que ha acabado pues como ha acabado, echándose los trastos unos a otros a la cabeza. Y estaremos también con Clavijo, que es con quien arrancaremos ahora, después de escuchar a la ministra, en el desarrollo de estas informaciones, de esta y otras informaciones aquí en este Archipiélago Directo. La verdad es que efectivamente, ¿no? O sea, estamos viendo el rostro más duro de la inmigración que afecta a niños, a niñas, y desgraciadamente pues el mismo muelle se vuelca al cayuco cuando habían alcanzado su sueño. Esto es lo que nosotros denunciamos continuamente, para lo que pedimos una acción determinante de la Unión Europea, y esto es lo que en definitiva desgraciadamente se vive, y aquellos que están muy lejos en los despachos pues no son capaces de entenderlo, ¿no? Hay que estar ahí, hay que ver los bebés, hay que ver cómo se lleva a una niña en una ambulancia entubada, para que de verdad dimensionemos el auténtico drama que se vive a 80 kilómetros de Canarias, pero que se vive también en las costas canarias, ¿no? La verdad es que yo quiero felicitar a todos los funcionarios, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al Salvamento Marítimo, están destrozados, a los voluntarios, a Cruz Roja, porque a veces llegan fallecidos a los cayucos, pero llegan fallecidos, ¿no? Cuando los ves y ves que se vuelcan y ves la impotencia de no poder salvarlos, pues están destrozados, ¿no? Como estamos destrozados todos. Así que felicitarlos por la profesionalidad, por la humanidad con lo que tratan a estas pobres personas que huyen de la muerte y de la pobreza, y desde luego pues desear que esto no se repita más, y que por favor de una vez por todas se nos escuche y se actúe de manera determinante.
Palabras de Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Justamente estaba ayer en la Isla del Hierro, estaba con esta comisión de la Unión Europea, de libertades de la Unión Europea, y se sufrió ese desgraciado accidente de ese cayuco que ya habían alcanzado, como bien dice Fernando Clavijo, su sueño. Bueno, pues un sueño no hecho realidad para al menos 7 víctimas, entre ellas niños que fallecían ayer ahogados en el mismísimo muelle de la Restinga. No cabe lugar a dudas que este es un drama al que, bueno, una vez más hace ese llamamiento de aquellas personas que están sentadas en determinados despachos y no comprenden lo dramático de la inmigración. Hay que ser prudente con las cifras, ¿no? Lo que nos han trasladado desde este momento 6 seguros fallecidos, al menos 2 niños o niñas, pero es que el cayuco venía como con departamentos, con lo cual la gente que estaba en la parte baja del cayuco no pudo salir, ¿no? Y siguen mirando y ahora apareció otro, ¿no? Por lo tanto, prudencia con los datos, es un drama, da igual el número, esto es un auténtico drama y desde luego, pues en fin, reiterar, ¿no? que gracias a la profesionalidad de agentes y de salvamento marítimo que se tiraron al agua sin dudar, con una mezcla de agua, gasolina que impedía la visibilidad, jugándose ellos la vida, pues han salvado a muchas personas, así que orgulloso. Bueno, pues al menos 7 víctimas mortales en ese accidente, entre ellos, como decíamos, niños pequeños que se vieron involucrados en ese dramático accidente de vuelco de ese cayuco que se volcaba en la Isla del Hierro, donde, como decíamos, pillaba al presidente del gobierno de Canarias. Justamente ayer el viceconsejero canario pedía de Asuntos Sociales que esta es una estación más del Vía Crucis que atravesamos en Canarias desde hace 2 años. Lo vivimos atónitos porque no entendemos cómo existe esta incomprensión ante un problema de este calibre humanitario, y de este calibre, y lo que se plantean son debates insulsos que sabemos que no van a llegar a nada. Se utiliza el bien superior del menor para decir una cosa y la contraria. Tanto la directora general de Protección de la Infancia, Sandra Rodríguez, que le acompañaba, al viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Francis Candil, como yo, hemos salido de nuestro asombro ante el intento de recuperar debates que no se han producido ya hace años, después de participar, como decíamos, en ese encuentro, como bien indicamos, de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, en donde se estaban tirando cosas a la cara a los partidos políticos que es de otro tiempo, como bien decía Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Dice todo esto al final de la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid, lejos de entender la urgencia ante el deterioro precisamente de los recursos en la atención a menores migrantes no acompañados que estamos viviendo en Canarias, generan debates que entendemos con la entrada en vigor del Real Decreto que modifica el artículo 35 deberían estar ya más que superados. Sin embargo, esto no es así hoy en día. Hoy hemos, en esta comisión preparatoria de la conferencia sectorial, asistido a un episodio más del serial interminable al que algunas personas y algunas comunidades parecen querer llevar la situación que se vive en Canarias, y lejos de terminar de entender la urgencia, el deterioro que se va produciendo con el paso del tiempo en los recursos y en la situación que vive Canarias en la atención a los menores migrantes, pues se vuelven a plantear la apertura de debates que entendemos que ya están cerrados. Además, porque existe un decreto aprobado, convalidado, y que creemos que finalmente es el que se va a aplicar, porque todo nos hace pensar que no va a haber acuerdo político en torno a modificación de criterios y nada por el estilo. Canarias lleva 2 años clamando en soledad la necesidad de que haya una respuesta como Estado a la situación que se vive en la comunidad autónoma. Esa respuesta ha venido por esa modificación del artículo 35 y no tenemos ninguna duda de que va a ser finalmente la solución que se dé al problema de la crisis migratoria en Canarias. Más allá de esto,
pues todo lo que vemos son intentos a veces de enturbiar el debate. Es verdad que puede haber en alguna ocasión alguna confusión de datos, pero también somos conscientes de lo novedoso que es este decreto y lo que supone como respuesta a la situación de la crisis migratoria. Luego entiendo que más allá de buscar la generación de confusión, la generación de complicarlo todo, si hubiera una actitud más colaboradora en muchos casos por muchas comunidades autónomas, seguro que estábamos en una situación bien distinta. Mientras tanto, tenemos que seguir recordando, hoy ha habido 5 fallecidos ya en el Hierro, en la isla del Hierro, con el vuelco de un cayuco que llegaba al puerto, 5 personas que han muerto. Canarias sigue viviendo una crisis migratoria que algunas y algunos parecen no haber entendido. Insistimos, la solución finalmente y la tranquilidad que tenemos ahora en Canarias es que hay un decreto, de que hay una ley que hay que aplicar y que esperamos que se aplique sin ninguna duda, sin ningún ambaje, y eso es lo que le seguimos pidiendo al Estado. Ahora tenemos una norma, ahora tenemos una ley. Aplíquese. Una ley que se debe aplicar según Francis Candil, pero donde hay muchas comunidades que están tratando por todos los medios, bueno, están algunas comunidades concretamente que han recurrido, como bien sabemos, a ese decreto ley que impide que se hayan ya empezado a distribuir los niños migrantes no acompañados de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo cual, pues como decíamos, el Gobierno de Canarias y concretamente el viceconsejero Francis Candil no terminaba de entender. El Ministerio es consciente, ahora se tiene que convocar la conferencia sectorial, el Ministerio es consciente que todo el debate político lo que ha venido a hacer en muchos casos es emponzoñar todo esto, a dar la parte más fea de la política y lejos de concienciar de que estamos ante una crisis humanitaria, pues liarla en la política, como digo, con la parte más lamentable de la política en España. Yo creo que esto nos está retratando como Estado y yo creo que a nivel internacional no es buena la imagen que se traslada, desde luego, con lo que cuesta cerrar acuerdos en torno, insisto, a una crisis humanitaria. Bueno, pues está enfrentando Canarias a esa crisis humanitaria, no es comprendida desde algunas de las comunidades que tratan por todos los medios pues de empozoñar, como bien decía el viceconsejero, este asunto. Bueno, pues que esta es una estación más del Vía Crucis que atravesamos en Canarias desde hace 2 años y lo vivimos atónitos porque no entendemos cómo la incomprensión ante el problema humanitario, lo que planteamos son pues debates insulsos que sabemos que no van a llevar a nada. Se utiliza el bien superior del menor para decir una cosa y la contraria. La directora general de Canarias, que está hoy conmigo en esta reunión, pues la verdad es que no salíamos de nuestro asombro ante intentar recuperar debates que se produjeron ya. Francis Candil dice que lleva a Canarias años clamando en soledad ante la situación de la acogida y atención de menores migrantes, y la respuesta ha venido por la modificación del artículo 35 de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, según manifestaba Francis Candil, quien afirmaba que no tenemos ninguna duda de que está la solución a la situación, que esta es y será la solución a la situación, a la crisis migratoria que vive nuestra comunidad, y a través de ella hay que actuar. Era lo que en definitiva venía a corroborar, a decir ayer en Madrid. No van a plantear. Yo no voy a ponerme a señalar en ninguna comunidad autónoma, que ellos aclaren cuál es su posición y lo que nos gustaría desde luego es saber. No quiso aclarar si había alguna comunidad en concreto que le pareciera a que fuera, bueno, pues una u otra la que no quiere o no ha decidido tomar parte de la distribución de los menores. No quiso entrar en ello. El punto de fricción los vamos creando. Cuando llegamos a acuerdos, cuando llegamos a consensos, nos inventamos otros puntos de fricción. ¿Y cuál ha sido hoy? Hoy son los criterios con los que se establece cuáles son las cargas que puede tener la comunidad autónoma. Hoy es el tema de la financiación, hoy puede ser diversas cuestiones que planteaba ayer ante los medios de comunicación en Madrid, como digo, Francis Candil, después de esa reunión
de Madrid en relación a los menores en la Comunidad Autónoma de Canarias. Recuerdo esas palabras. Por último, no entienden que esta es una estación más del Vía Crucis que atravesamos en Canarias, decía ayer el viceconsejero del ámbito social de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y como ven, lo de los menores, desde el comienzo, evidentemente, esa comisión sectorial creo que continuaba en la jornada de este día. Se irá conociendo pues la determinación que al final pues han acordado para la distribución, como digo, de los menores, y lo cierto es que las cosas pues en fin están ahí un poco en stand-by a esperar a ver qué es lo que se dilucida, qué es lo que se acuerda definitivamente si el gobierno de España decide ya empezar a distribuir los menores en territorio peninsular. Aunque hayan comunidades autónomas que lo nieguen o que no les quieran concretamente recibir. Continuamos con otros asuntos, lo hacemos con Transición Ecológica. Las patronales del metal y de Fredica presentaban un plan para el impulso al vehículo eléctrico. Recordemos que los representantes de las principales patronales del metal y de nuevas tecnologías de aquí del archipiélago canario y del sector de la automoción presentaban a la Consejería de Transición Ecológica y Energía de Mariano Hernández Zapata un nuevo plan de ayudas específicas para facilitar la expansión del vehículo eléctrico y electrificado en las comunidades de propietarios de Canarias. El encuentro contó con la participación del consejero y también de Juan Carlos Betancor, secretario general de FEMEPA, José González, secretario general de FEMETE, Rafael Pombriego Castañares, vicepresidente ejecutivo de Fredica, Juan Alberto Gutiérrez Hernández, presidente de Aniselte, y Fernando Lodos, ingeniero de Ecomove Canarias. ¿Qué decía el consejero ayer? Bueno, pues lo escuchamos. Bueno, una reunión positiva con Fredica, FEMEPA y FEMETE de cara a seguir avanzando en que Canarias cada vez haya más implantación del vehículo eléctrico, con aportaciones que nos hacen las diferentes federaciones que valoramos positivamente, que nos hemos comprometido a trabajar en ellas, a buscar fondos para que puedan ser una realidad, y siempre es de agradecer que federaciones estén tan implicados en el trabajo necesario de la implementación del vehículo eléctrico en Canarias, que al final es avanzar en la descarbonización de este territorio. Bueno, decía el consejero que este encuentro ya, que la electrificación, destacaba este encuentro que ya la electrificación del parque móvil debe ser un objetivo común y compartido, y para lograrlo la implicación del sector privado es clave. Este plan de ayudas específico responde a una necesidad concreta que puede generar impacto real, por lo que escuchamos al sector y trabajamos también para que las iniciativas como estas se conviertan en políticas efectivas en favor de la descarbonización y la eficiencia energética en las islas. Finalmente, Zapata también destacaba que esta iniciativa no solo a la sostenibilidad ambiental, sino también a generar ahorros económicos entre los canarios. Por parte del responsable de FEMEPA y FEMETE, mejor dicho, pues esto decía que las comunidades de propietarios representan un punto de inflexión para la expansión del vehículo eléctrico aquí en el archipiélago canario. Le escuchamos. Bueno, pues en Canarias el vehículo eléctrico no termina de tener la penetración que todos esperamos, y consideramos que una de las fórmulas para conseguir esa mayor expansión de vehículos en las islas, sobre todo para consolidar la descarbonización y mejorar los niveles de emisiones de los vehículos, es a través de las comunidades de propietarios. Le hemos dicho o le hemos planteado a la Consejería de Transición Ecológica y Energía, y en concreto a su consejero, a Mariano Zapata, que bueno, sería conveniente establecer líneas de apoyo a las comunidades de propietarios para que puedan desarrollar estudios técnicos de instalación común de puntos de recarga, y también conseguir que se hagan las canalizaciones para que a la hora de poder elegir entre un vehículo por parte de los ciudadanos sea más fácil optar por el vehículo eléctrico, haciendo más fácil que la inversión no sea tan elevada y conseguir que el vehículo eléctrico tenga una mayor posibilidad de adquisición por parte de los ciudadanos de las islas. Bueno, pues hablamos de Rafael Pombriego, al que estábamos escuchando, que es vicepresidente ejecutivo de Fredica, que puso el foco en la modernización de la
movilidad en las islas. Luego yo decía lo que había comentado Juan Carlos Betancor García, de secretario general de FEMEPA, que destacaba que las comunidades de propietarios representan ese punto de inflexión para la expansión real del vehículo eléctrico. Y José Juan González, secretario de FEMETE, remarcaba la urgencia de actuar en este ámbito. La electrificación no puede seguir esperando, decía aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y con respecto a otra consejería, hablamos de la aprobada por unanimidad la ley que protege el asentamiento majorero de Cofete. Ayer conocíamos ese detalle. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, celebraba en la mañana de ayer esa aprobación por unanimidad en el Parlamento Autonómico del proyecto de ley de la delimitación del asentamiento de Cofete en Fuerteventura. Este texto normativo, elaborado desde el área que dirige Miranda, aportará seguridad jurídica a los vecinos hasta que entre en vigor los planes de ordenación de los recursos naturales y de usos de gestión del Parque Natural de Jandía. Y añadía además que supone el cumplimiento de un compromiso adquirido con los vecinos en el año 2023. Recordaba Manuel Miranda. El consejero presentaba también este proyecto de ley ante la Cámara y ha estado acompañado por una representación de los afectados, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, la consejera insular, María del Carmen Alonso, y el teniente alcalde del citado municipio, que es Alexis Alonso. Bueno, pues todos ellos tuvieron la oportunidad de manifestarse ayer, como digo, en el Parlamento de Canarias. Escuchamos a Manuel Miranda en primer lugar. El Parlamento de Canarias acaba de aprobar una ley muy importante para el asentamiento de Cofete, para Fuerteventura y también para la Consejería de Política Territorial. Es nuestra primera iniciativa que ha sido consolidada como ley y nos encontramos muy satisfechos, sobre todo por el trabajo técnico que se ha hecho y que ha conseguido que en un escaso margen de un año pues tengamos ya esta ley aprobada. Bueno, pues se ha aprobado definitivamente. Nos vamos con la pausa y volvemos al instante con más cosas aquí en este Archipiélago Directo. Recuerden que estamos en simultáneo en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Bueno, volvemos con todas y todos ustedes al tiempo de Archipiélago Directo. Estábamos escuchando al consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, hablando de esa norma aprobada y que, bueno, pues pone las cosas en su sitio y además garantiza la legalidad de ese lugar, como es Cofete, en la isla de Fuerteventura. Estábamos escuchando en una primera intervención al consejero en el que, bueno, pues se había conseguido la aprobación de esta ley. Le seguimos escuchando y seguimos escuchando también a los demás protagonistas con respecto a esta nueva ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Es un proyecto de ley de delimitación del asentamiento de Cofete en la isla de Fuerteventura. Seguimos escuchando a Manuel Miranda. Es importante para Fuerteventura y es importante sobre todo para aquellos residentes en Cofete que durante muchísimos años han estado padeciendo esa indefinición de lo que es el ámbito del espacio de este asentamiento rural de Cofete. Hoy se aclara esa situación, hoy se da seguridad jurídica y yo creo que es un día para estar contentos porque los ciudadanos de Cofete, las personas afectadas, hoy tienen una solución. Queda camino por recorrer, queda que ordenar el espacio, pero ya es el primer paso. Ya está con rango de ley la situación de organizar y darle sentido a ese asentamiento rural. Por lo tanto, es importante para nosotros. Quiero agradecer al Ayuntamiento, al Cabildo, asentamiento rural, agradecimientos, como dice, al resto de las instituciones. ¿Qué va a suponer esto, don Manuel Miranda? Los vecinos ya saben que que sus viviendas están dentro de un asentamiento rural y que el suelo en el cual están dentro, en el cual se encuentran, es un asentamiento rural. Antes quedaba la duda de si era un espacio protegido o no, pero ya hoy con esta delimitación saben todos los vecinos que sus viviendas están en un asentamiento rural. Eso les da una seguridad jurídica y sobre todo les da confianza para seguir trabajando y que en el futuro, a través del plan rector de uso y gestión de esa zona, pues que puedan tener ya su espacio ordenado y convenientemente urbanizado. Bueno, pues aclara la situación jurídica de cada una de las viviendas, decía Manuel Miranda.
Lo que queremos es que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante cualquier eventualidad y en este caso ya saben que sus viviendas están dentro de un asentamiento rural y que no va a haber ningún tipo de problema en cuanto a las interpretaciones del suelo en el cual se encuentran. Bueno, y que puedan ser susceptibles de demolición, que es lo que peor siempre pensamos cuando tenemos una vivienda en un determinado sitio donde nos la han dejado construir, ha pasado el tiempo y resulta que de repente pues viene la delimitación marítimo-terrestre o el que estamos dentro de un asentamiento rural, fuera de él, en un lugar protegido, en fin. ¿Qué dice la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, doña Lola García? Ha sido un trabajo coordinado primero con los vecinos, Ayuntamiento de Pájara, Cabildos y Gobierno de Canarias, y ahora nos corresponde seguir trabajando porque ya estamos trabajando en los instrumentos de planificación del espacio natural de Jandía, tanto sea el POR como el PRU, para ordenar ya esa delimitación dentro y saber los usos que pueden hacer, pero siempre contando y de la mano de ayuntamientos y vecinos de Cofete. Sobre todo, insisto, para proteger medioambientalmente ese territorio que es único y que nos hace diferentes en Fuerteventura, y ese territorio, como digo, que podamos disfrutarlo con todas las garantías, sobre todo de las personas que viven allí. Bueno, que se pueda proteger ese espacio de Cofete, de la isla de Fuerteventura, resaltaba la presidenta del Cabildo de Maxorata. Ha sido un trabajo coordinado primero con los vecinos, Ayuntamiento de Pájara, Cabildos y Gobierno de Canarias, y ahora nos corresponde seguir trabajando porque ya estamos trabajando en los instrumentos de planificación del espacio natural de Jandía, tanto sea el POR como el PRU, para ordenar ya esa delimitación dentro y saber los usos que pueden hacer, pero siempre contando y de la mano de ayuntamientos y vecinos de Cofete. Sobre todo, insisto, para proteger medioambientalmente ese territorio que es único y que nos hace diferentes en Fuerteventura. Y bueno, pues ese es el enfoque que ha querido darle la presidenta del Cabildo de la isla de Fuerteventura para proteger ese espacio. Vamos a oír lo que decía el alcalde de Pájara. Es un paso muy importante en la protección de Cofete. Indudablemente ha sido una reivindicación histórica que ese testigo lo han cogido los vecinos y vecinas, y al final pues nos han dado un claro ejemplo, que el ejemplo es el empuje, que al final también las instituciones públicas hemos cogido ese testigo, y desde luego agradecemos, y hoy está aquí el primer teniente alcalde junto conmigo en nombre del ayuntamiento, a esos vecinos y vecinas, al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura, porque sin lugar a dudas el trabajo que se haga entre las instituciones es lo que al final beneficia a la población, y tenemos uno de los parajes más importantes y más bonitos del mundo como es Cofete, y la obligación institucional es protegerlo. Bueno, pues la obligación institucional es de proteger también, evidentemente, la norma, la ley, el lugar, el espacio, pero también el derecho de los vecinos, decía el alcalde de Pájara. Es indudable que la apuesta que han hecho los vecinos y vecinas por la protección de Cofete es indudable, y lo han hecho de una forma muy clara y muy contundente, reivindicando a las instituciones públicas que diéramos un paso al frente. Y lo que tenemos que hacer desde las instituciones es precisamente ponernos del lado de los vecinos para proteger este entorno, que ahora con este paso, que no es definitivo pero sí es trascendental, se verá que lo siguiente al final será la consecución de la protección integral en las condiciones que se establezca mediante los mecanismos que se pongan encima de la mesa, pero vamos a tener una garantía jurídica para los vecinos y vecinas que viven en ese poblado, y también para los que lo visitamos y queremos que Cofete tenga las garantías jurídicas que merece. Bueno, pues el alcalde, como decíamos, de Pájara, hablando en ese sentido, ¿no? En el de las garantías también que necesita el espacio y también los vecinos de ese paraje natural, como es el de Cofete. De 100 y pico vecinos, es cierto que Cofete viven vecinos y vecinas que incluso están empadronados en esa zona, pero también es cierto que luego pues hay muchos visitantes, y en épocas como estas, que se acercan las fechas de San Juan, Cofete pues es una fecha en el calendario ineludible para la isla de Fuerteventura. Lo vemos con su romería, lo vemos con
todas las tradiciones y costumbres y evidentemente nosotros como canarios tenemos que proteger nuestro territorio. Bueno, pues bienvenida Pérez, en representación de los vecinos, manifestaba en el Parlamento de Canarias que se ha dado ante los medios de comunicación cumplida respuesta a una deuda que las instituciones mantenían con Cofete y calificaba que la aprobación de la ley era la reparación de la dignidad de los vecinos en un primer paso para reconocimiento de Cofete. El alcalde de Pájara, ya le escuchábamos, señalando que el expediente de la Consejería de Política Territorial era una respuesta, reivindicación histórica, que también reconocía, como decíamos, la vecina en representación del resto de los vecinos del lugar. Bienvenida, Pérez. Supone una deuda que tenían las instituciones con Cofete, con el núcleo poblacional más importante de Jandía. Supone una reparación a la dignidad de los vecinos, puesto que Cofete se ha tratado de una forma, jurídicamente hablando, que nosotros reconocemos injusta y creemos que ha sido injusta. Se nos ha enjuiciado por lo penal y nosotros creemos que ha sido injusto. Digo creemos. Esto es una primera piedra que ponemos en la lucha para el reconocimiento de Cofete. No solo es un nombre, es un pueblo que, por cierto, tiene más de 200 años, ni los propios vecinos octogenarios ni nonagenarios de Cofete saben datar la identidad de Cofete, hay viviendas que no sabrían ellos datarla, y esto, como decía, es una primera piedra y aprovechamos para instar a las instituciones a que agilicen los planes de ordenación menor, los planes insulares, que tienen que salir desde el Cabildo con la colaboración, por supuesto, necesaria de las instituciones locales. Aprovecho para dar las gracias primero a todos los vecinos, yo simplemente los represento, soy el altavoz, a todos los vecinos que han estado detrás, apoyando moralmente, físicamente y de forma bastante... Me acabo de emocionar. Hemos pasado momentos crudos. Y bueno, aprovecho para dar a los vecinos las gracias en los momentos más complicados, jurídicamente hablando, y aprovecho para dar las gracias también a las instituciones que de una vez por todas se hayan animado simplemente a reconocer una evidencia. Ahí está el cementerio Cofete para todos aquellos que lo hayan visitado, que da fiel testimonio a lo que fue una población importante en el sur de Fuerteventura. Fue una población importante en el sur de Fuerteventura y ahora, bueno, quizás menos, pero ahí están. Esta concretamente hacía esa valoración al respecto de lo que opinaban los vecinos, solo era su portavoz, los portavoz de los vecinos, pero reconocía la labor de todas las instituciones para poder sacar este tema adelante. Nosotros llevamos reivindicando ya unos cuantos años activamente, muy activamente, porque la justicia nos cayó como una losa encima, ha hecho muchísimo daño a los vecinos de Cofete. Activamente desde el 2021, pero ya de antes se comentaba con las instituciones que la situación era insostenible. Tengamos en cuenta que Cofete fue anterior a todos los planes de protecciones posteriores, fue muy anterior al parque natural, a la zona cepa, a todo eso nosotros no sabíamos. Mientras se reconocían los planes de prevención con los cuales nosotros estamos de acuerdo, se nos venían leyes encima que nosotros desconocíamos y todavía aún hoy hay vecinos que desconocen qué cosas sí y qué cosas no se pueden hacer en un parque natural. Bueno, pues nos alegramos por esos vecinos de ese enclave, ¿no?, de la isla de Fuerteventura. A ver si se va tomando como norma y se va regularizando pues todas aquellas situaciones difíciles, complicadas, ajustadas evidentemente a ley, porque si la ley le cayó encima a ese lugar fue porque la ley estaba hecha de la manera que estaba hecha. No digo ni bien ni mal ni lo contrario. Estaba hecha como estaba hecha y en fin, los jueces pues caminaban junto a las denuncias que correspondían con ese tema ajustado a la norma. Seguimos en Archipiélago Directo, en la 10, Capital Radio y en Capital Radio en Gran Canaria. El acto institucional del Día de Canarias, que transmitiremos en esta sintonía a partir de las 11:05 de la mañana, en la jornada de mañana
de este viernes, une tradición y modernidad con una propuesta escénica con más de 60 artistas. Nosotros hemos estado en la jornada de ayer en la mañana en el auditorio donde se va a desarrollar este evento, que ha querido el Gobierno de Canarias llevarlo a la hora del mediodía, y de hecho el propio viceconsejero, mejor dicho, de Presidencia, Alfonso Cabello, presentaba esos detalles técnicos ayer, artísticos del acto institucional del Día de Canarias, que se celebra este viernes día 30 en el Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Estuvo ahí con los directores artísticos Julio Tejera y Mario Vega, y ellos explicaban la propuesta del espectáculo de apertura del evento, que implicará a más de 60 artistas, tal y como le explicaba a los medios que asistíamos ayer al auditorio. El próximo día 30 de mayo celebramos el orgullo de quienes somos, y al final se construye en base a un espectáculo, en base a una idea artística, La Luz del Horizonte, que viene a ser un recorrido sensorial y emocional desde el origen de Canarias y cómo hemos ido evolucionando y quiénes somos a día de hoy. Más de 60 artistas canarios van a pasar por este escenario, unas composiciones musicales y artísticas totalmente pensadas para ese día y para poner en valor quiénes somos, y una idea muy importante también, con un enfoque femenino de cómo la mujer ha ido ayudando a construir este archipiélago a lo largo de la historia. Además, se añade este año a lo que es la música y la danza otra perspectiva, que es la poesía también, en voz o a través de las letras de 8 mujeres que hacen este recorrido histórico de Canarias. Una novedad, va a ser por primera vez en horario de mediodía a las 12 de la mañana, nos parece que aporta también para que se pueda desplazar desde todo el conjunto de islas a disfrutar de este espectáculo y pueda seguir en esa idea de ir sumando cada vez más importancia a este día. Los verdaderos protagonistas, al final hay una parte de obertura, hay una parte artística, ese punto de encuentro de más de 60 artistas, un elenco de técnicos, productores, todos los profesionales trabajando de las 8 Islas Canarias para que suceda aquí y el próximo día 30, pero al final es el acto institucional que va a reconocer esas 3 medallas, esas 14 medallas y esos 3 premios canarios que vienen a ser el sentir y el reconocimiento a la tradición y el futuro de esta comunidad autónoma. ¿Cuánta gente se va a mover? 14 medallas. En el operativo estará en torno a unas 120, 150 personas. Esperamos, y ya tenemos confirmadas más de 1.200 personas para el espectáculo el próximo día 30, o sea que creemos que va a ser un día y un evento muy especial. Muy bien, bueno, pues esto fue lo que decía ayer Alfonso Cabello con respecto a este evento. Se le preguntó también por lo vivido en la isla de El Hierro, pero remitió a las valoraciones hechas por el presidente del gobierno, que estaba allí precisamente en este lugar. Mario Vega, decía yo antes, junto a Julio Tejera, es una obra original de Mario Vega y Julio Tejera, por tanto, directores artísticos de esta obra. Vamos a escuchar en primer lugar a Mario Vega hablando de ello. Soy Mario Vega y soy el director artístico de la obertura. Bueno, pues yo creo que es un proyecto muy ambicioso por parte del Gobierno de Canarias, ya que la idea es esta luz del puerto, es una apuesta por una visión general desde el origen, desde lo clásico hasta el futuro del territorio canario, a través de sus creadoras, sus creadores, desde poetisas de las 8 islas hasta maravillosas intérpretes en danza, en teatro, en música, que durante aproximadamente 20 minutos consiguen transportarnos y hacer un viaje audiovisual, sensorial, por esas tesituras que nos mueven, que nos emocionan, que van desde el tambor herreño hasta la música electrónica. Entonces todo ese viaje nos permite tener una visión de una Canarias contemporánea, una Canarias moderna, una Canarias que habla otro lenguaje, y aprovechando también el contexto que tenemos de maravillosas creadoras y creadores que tenemos en nuestra tierra, que se unen en pos de un proyecto de estas características. ¿Ha meditado algún mensaje con carga política sobre la identidad del archipiélago, la necesidad a lo mejor de mejorar su autogobierno, de incrementar su capacidad de tomar decisiones? Sí, bueno, yo creo que siempre que nos subimos a un escenario se está haciendo política. Yo creo que se está haciendo política hablando sobre todo de la capacidad creativa en este caso del pueblo canario, y sobre todo planteando en todo momento una visión, una mirada hacia el futuro, a través de la cultura, a través de la música, a través del teatro, pero una mirada hacia el futuro, y cómo ese viaje que nos permite
Torre, trabajar desde poemas de Josefina de la Torre o Mercedes Pinto, y todo eso se convierta hasta que termina siendo algo que es un mensaje que es imperecedero, ¿no? Que es lo que tiene el arte cuando es universal, que no tiene caducidad, y entonces desde esos textos clásicos podemos llegar a maravillas sonoras que se van a disfrutar ese 30, gracias a la tele en todo el archipiélago y a la gente que esté presenciándolo aquí. Efectivamente, es un evento que se va a poder escuchar en la radio, se va a poder ver en la televisión canaria, como bien ha dicho el propio Mario Vega, y bueno, eso tiene su peso, eso tiene su responsabilidad. Julio Tejera le acompañará ahí al frente de la coordinación de esta gala artística del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. A nivel musical se han hecho unas piezas que son pues basadas sobre todo en ranchos de Lanzarote. Hay otra pieza que es una rorró, hay una folía, y al final hay una parte urbana donde salen todos a tutti en el escenario. Estará Belén La Jalada, estará Julia, estará Alba, todos son gente joven, son gente con futuro, muy talentosa aquí en Canarias, y saldrán para afuera seguro. Y luego habrá un coro juvenil, habrá danza, habrá audiovisuales también muy potentes, y esa será más o menos la obertura, ¿no? Hay un mensaje de solidaridad, hay un mensaje también de acogida, hay un mensaje porque son textos de poetas canarias que abordan toda esa sensibilidad que tenemos y esa idiosincrasia y especificidad de las islas, ¿no? Entonces se ha querido hacer en esta música pues que se vea reflejado también que somos solidarios y que acogemos, ¿no? Bueno, pues se va a ver reflejado que somos solidarios en esta tierra, que es lo que venía en definitiva a indicar este director artístico de este evento, que comenzará en torno a las 11 y... No, es más bien a las 12 del mediodía cuando empieza el evento en sí. Quienes comienzan a las 11 de la mañana somos nosotros, para tener allí el mayor número de protagonistas posible para llevar a ustedes pues la antesala de lo que allí se desarrolla. Y el Gobierno de Canarias, hablando de otro ámbito, del ámbito de la vivienda, entregaba 8 inmuebles protegidos en Santa Lucía de Tirajana. Hasta allí fue el consejero Pablo Rodríguez, pues para entregar esas llaves y aprovechar, pues para decir que es la tercera entrega de viviendas, de llaves de vivienda y de viviendas que se realizan en lo que va de legislatura, casi 2 años. En los últimos 8 meses el Gobierno de Canarias ha hecho entrega de 50 viviendas. Las de la jornada de ayer se sumaban a las 16 inmuebles de promoción que han sido entregadas en Ingenio y 26 en el municipio de Agaete, según indicaba Pablo Rodríguez ayer a los medios de comunicación presentes en el lugar. Hoy es un día muy importante, un día de alegría, porque se entregan 8 nuevas viviendas de alquiler asequible en el municipio de Santa Lucía. Lo cierto es que hace 15 años que no se entregaba una vivienda en Santa Lucía, una vivienda pública. Fue en el 2010 las últimas viviendas que se entregaron en Santa Lucía, y muestran efectivamente el compromiso de este gobierno en seguir avanzando, en dar respuesta a la emergencia habitacional. De hecho, hace unas pocas semanas anunciábamos la adquisición de otro edificio inacabado como este, de 18 viviendas también en Santa Lucía, que podremos entregar seguramente el próximo año cuando lo finalicemos y lo pongamos a punto. Es decir, esta línea de adquirir edificios inacabados, edificios que quedaron a medias de la crisis financiera, creo que es una vía muy interesante, muy productiva para tratar de dar respuesta, para incrementar la oferta de alquileres asequibles de manera mucho más rápida. Construir un edificio al final no tarda menos de 20 meses, con todos los trámites además administrativos que conllevan, y en cambio con esta vía pues evidentemente los tiempos se reducen de manera considerable. Por lo tanto, viviendas dignas, viviendas asequibles, viviendas que dan la oportunidad a 8 familias a construir un hogar, a construir un proyecto de vida a través de las viviendas. Ese es el objetivo. Al final siempre estamos hablando de vivienda, no somos los únicos, pero la vivienda no es un bloque, la vivienda no es solo
un edificio, es un hogar, es la posibilidad de construir un proyecto de vida. Y eso es precisamente lo que hoy 8 familias van a poder hacer a partir de ahora. Se entregaba más que un techo, es la puerta a una nueva oportunidad, a la tranquilidad de un hogar seguro y digno para Canarias, decía Pablo Rodríguez ayer. Por su parte, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco José García, manifestaba que el municipio y 8 familias de Santa Lucía de Tirajana estaban de enhorabuena porque la consejería les entregaba las llaves concretamente de su casa. Le escuchamos. Hace más de 10 años que no se entregan viviendas de este tipo en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Y yo creo que el trabajo de manera coordinado y de la mano entre las dos administraciones pues empieza a dar su fruto. Hace un par de meses se entregaron viviendas de protección, viviendas privadas de protección pública, y seguimos también trabajando de la mano con esta consejería por otros suelos que se han cedido en el municipio de Santa Lucía, concretamente en los barrios de Casa Pastores y Sardina, y me consta que se están haciendo los trabajos necesarios para avanzar y poder empezar la construcción durante este mandato. Además, también me consta que la consejería está adquiriendo otros edificios. Bueno, el municipio de Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria y otros municipios a lo largo y ancho del territorio canario que también trabajan en ello, en posibilitar viviendas. Rosa Dávila y Lope Afonso, el vicepresidente, daban ayer a conocer los asuntos aprobados del Consejo de Gobierno de Canarias. Brevemente vamos a escuchar a Rosa Dávila haciendo referencia a algunos de los asuntos en la rueda de prensa de ayer en el Cabildo de la isla de Tenerife. De energías renovables, pero no de cualquier manera, no a costa de nuestro patrimonio natural, no a costa de nuestros espacios naturales protegidos. Así que desde el Cabildo de Tenerife respaldamos la posición de los ayuntamientos de Fania y Güímar y también de sus vecinos, y coincidimos plenamente en que esta ubicación no es la adecuada y compartimos su preocupación por la preservación de este espacio natural protegido. Los informes técnicos nos dicen que las consecuencias sobre el paisaje, la biodiversidad y el hábitat de especies protegidas sería muy negativo e irreversible. Así que, dado cuenta de este asunto, vemos otros asuntos que también son de especial relevancia en el Consejo de Gobierno. Probablemente el más importante tenga que ver con el impulso a la política de becas del Cabildo de Tenerife. Como saben, es la política de becas más potente de toda España, y hoy redoblamos los esfuerzos. Bueno, pues recordemos que el Cabildo rechaza la construcción de 2 parques eólicos que ponen en riesgo el patrimonio natural de Tenerife. Los proyectos afectan al entorno del barranco de Fania y Güímar, y espacio protegido con la categoría de monumento natural y parte de la red Natura 2000. Era de lo que hablaba Rosa Dávila después de esa decisión aprobada por el Cabildo de Tenerife. Un Cabildo que apoyará proyectos juveniles en 31 municipios que beneficiarán a más de 200.000 jóvenes de la isla tinerfeña. Y también otra noticia es que se presentaba en tal caso la temporada 25-26 de la Sinfónica de Tenerife. Y Rosa Dávila y Lope Afonso, que solicitan una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno y AENA por el colapso precisamente de control de pasajeros en el aeropuerto de Tenerife Sur. Más de 500 pasajeros, según se ha conocido, durante horas en una sala atestada sin que todos los puestos de control estuvieran operativos. La presidenta denuncia la falta de respuesta del Ministerio del Interior tras haber enviado una carta formal al ministro Marlaska. Y el pulso audiovisual se mantiene en Tenerife con rodajes de gran proyección internacional. En lo que va de año, la isla ha acogido el rodaje de una quincena de series y también de largometrajes. Datos del Cabildo tinerfeño. Un Cabildo que activa una nueva convocatoria de becas con una inversión de hasta 12 millones de euros para los estudiantes tinerfeños. Un Cabildo que invierte 1 millón de euros en las instalaciones deportivas del municipio de Arico. Una intervención, como decíamos, importante y destacada. Y como les comentábamos, la Sinfónica de Tenerife presentaba su temporada 25-26. Prácticamente no tenemos tiempo para esta noticia, pero escuchamos brevemente
las palabras de José Carlos Hacha, hilo conductor de la temporada sinfónica. A los ayuntamientos, una convocatoria también novedosa, la sacamos el año pasado, destinada a los 31 ayuntamientos para proyectos financiados. Bueno, pues no, eran las palabras concretamente de la presidenta del Cabildo tinerfeño. Nada más. Nos despedimos aquí de esta primera hora, de esta primera parte de este espacio de Archipiélago Directo. Volvemos mañana, pero será este viernes a partir de las 11:05 desde el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria para contarles lo que allí esté sucediendo. Miguel Ángel González Suárez y quien les habla, les acompañaremos en unos minutos, en esos minutos que estarán previos precisamente a la celebración del evento de la entrega de galardones en el acto institucional del Gobierno de Canarias y que este año se celebra en el mediodía. Se saca de la noche para llevarse al mediodía. Gracias por la atención prestada. Les invitamos a seguir en la sintonía de la 10 Capital Radio y también en Capital Radio en Gran Canaria. Yo sigo contándoles noticias de la actualidad de Gran Canaria. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.